al seguir esta serie titulada Viviendo en Comunidad. Sabemos que la soledad, la depresión y la desesperanza son problemas sociales que prevalecen en comunidades de Norteamérica, en la cual la cultura del individualismo favorece que estos problemas continúen creciendo de una manera exponencial y agresivamente. Pero aquellos problemas y muchos más son solo síntomas de una enfermedad más profunda. Una enfermedad profunda, un problema espiritual, la cual la palabra de Dios lo define como el pecado. Como cristianos sabemos que la respuesta a todo problema es Jesús, ¿verdad? Pero se sorprendería usted que Dios específicamente utiliza la comunidad de su pueblo para continuar sanando sanándolo usted, sanando esas heridas, sanando como parte de su tratamiento de sanidad espiritual. Al vivir y lidiar con el pecado, la comunidad de Dios nos ayuda a sanar, nos restaura y nos madura a tener una espiritualidad emocionalmente saludable. Viviendo en comunidad es la receta bíblica para crecer en amor a Dios y en amor a los demás. En esta serie de Viviendo en Comunidad, un estudio bíblico de la comunidad, descubriremos que Dios tiene el antídoto perfecto para curar esta enfermedad del alma desde adentro hacia afuera. Y la solución es el regalo de Dios de la salvación en Jesús solamente, por la fe solamente. Pero es a través de esta relación con Jesús que la humanidad ahora puede restablecer comunión con Dios y con otros. Así que le invitamos a que continúe con nosotros en esta nueva serie de mensajes, donde juntos descubriremos el propósito y la distinción de la comunidad bíblica dentro del plan divino de redención y cómo usted y yo debemos de vivir en comunidad, haciendo una diferencia en la vida de su iglesia y en la vida de los demás. Al ver la comunidad perfecta, hoy veremos la comunión con Dios y consecuentemente la comunión con el pueblo de Dios. Y finalmente, en dos partes, la formación espiritual en comunidad. Y se recordarán la semana pasada cuando iniciamos esta serie, recordarán que la comunidad es la misma esencia del carácter de Dios. Y aquella compleja doctrina de la Trinidad demuestra a nosotros que Dios es la perfecta comunidad. La Biblia proclama que Dios es amor y por causa que Él es naturalmente relacional y no transaccional, la Biblia entonces nos muestra que finalmente Jesús murió por esta comunidad, murió por este tipo de relación de comunidad y está trabajando para restaurar esta comunidad entre la humanidad y Dios. Pero tenemos que ser honestos por un momento. Teniendo comunidad o siendo parte de una comunidad auténtica es una actividad sucia. Mire, quizás verán este pequeño, ¿verdad? Que hace unos cuantos meses cumplió 1 año. Y dentro de eso, ¿verdad? Él comiendo, pues parte de ello, ¿verdad? Hace un pequeño video. Y parte de ello, ¿verdad? Está comiendo nuestro pequeño de 1 año y medio. Y parte de ello, miran toda la papilla, ¿verdad? Sobre él. Y ustedes papás, ¿verdad? O mamás, saben, ¿verdad? Que no hay ninguna manera de escapar. De que el niño, ¿verdad? Empieza con la papilla y todo literalmente se ensucia. Teniendo comunidad es una actividad sucia. No hay ninguna manera fuera de esto. Y por causa de la razón por la cual la comunidad es sucia es por causa de que nosotros
somos personas sucias, quienes vivimos con otras personas sucias en un mundo sucio. Y esperar que las cosas sean perfectas y todo en control. Les confieso, mi esposa está aquí para atestiguar. En este inciso yo desearía, no, mijito, por favor, con la cuchara y así una probadita, ¿verdad? Y con tu toallita, tu servilleta para limpiarte. Pero no, la cuchara, ¡pum! La papilla, boca abajo. El plato, ¡pum! Por el otro lado del comedor. Y luego con las manos, a embarrarse. Uno deseaba que comiese de una manera limpia, ordenada, que no hubiera desorden, que no hubiera suciedad. Y usted me entiende como papá, mamá, que le ha tocado esa frustración. Y esto se volvió más vívido para mí meses atrás cuando mi hijo cumplió 1 año. Y mientras él comía y él estaba siendo tan sucio al comer, yo me pensaba en sí mismo. No dije nada porque mi esposa ahí no es que no hubiera hecho eso, pero me hubiera dicho: Ignacio, madura. Pero yo pensaba dentro de mí: Boaz, ¿por qué no puedes ser un niño normal? ¿Por qué no puedes ser una persona normal donde comes ordenadamente? Y en ese momento me di cuenta, él es una persona normal. Eso es lo que los niños hacen a esa edad. Y la realidad más profunda es que nosotros, hermanos, hermanas, por causa de que somos gente caída, gente enferma, con una enfermedad espiritual del pecado, somos también sucios. Tenemos una necesidad profunda. De hecho, en este punto de nuestras vidas, no solamente somos personas sucias, pero me atrevo a decirle a usted esta mañana, y no tanto yo, pero la Escritura, se atreve a decirnos que no solamente somos personas sucias, pero somos personas inamablemente sucias. Pastor, esta palabra no existe en el diccionario de la Real Academia Española. No, pero yo la inventé y el idioma constantemente está cambiando, así que acepten este cambio. Dios entró a este mugrero, a este desorden, a esta suciedad de mundo en que vivimos para estar dentro de personas sucias. Y así fue como Jesús entonces se movió a involucrarse y estando con personas inamablemente sucias como usted y como yo. Él fue buscando a lo inamable, a lo sucio que nosotros éramos, a personas inamablemente sucias, quienes estaban cansadas del mugrero, del desorden, de la suciedad, y estaban listas para un cambio de adentro hacia afuera. Y ahora Él nos ha invitado, junto con los redimidos, a unirnos a Él en restaurar este mundo sucio, este mundo desordenado. Para tener verdadera comunidad, tenemos que primero tratar con nuestra comunión con Dios, es decir, nuestra relación con Dios. Porque sin una relación con Dios no puede haber una relación espiritual los unos con los otros. Todos los creyentes están relacionados el uno al otro en el sentido que compartimos una vida en común en Cristo. Eso nos hace una comunidad porque compartimos una vida juntos en común en Cristo. Ahora, nuestras relaciones de experimentación o de experiencia con el uno con el otro crece por causa de nuestra relación objetiva. ¿A qué me refiero con ello? Mire, aquellos que están en comunión o en comunidad el uno con el otro, esa es una realidad objetiva. Pero no podemos tener una verdadera comunión sino que hasta que tengamos una experiencia subjetiva a Dios. Este hecho objetivo de la relación es el concepto más básico de compañerismo o comunión entre los creyentes.
pero también es el concepto más básico de comunión con Dios. Tenemos algo en común, compartimos algo en común. Y para esto, primero que nada, tenemos que tener una relación viva con Dios para poder experimentar una relación en nuestras vidas con los demás. Debemos estar unidos con Cristo por la fe solamente para poder tener compañerismo con Él en el diario vivir. Es por eso que nosotros, quienes éramos inamables en algún punto de la historia y perdidos, tuvimos que ser buscados y redimidos. Es por eso que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Pero entre la historia pasa, usted y yo nos olvidamos quiénes éramos. Mire, les mostré un pequeño videoclip de mi pequeño, ¿verdad? Con 1 año, aprendiendo a comer. Fue sucio. La realidad es que, mire, hoy yo, ahora cumpliendo 30 años, no ha cambiado mucho. Bueno, claro, cuando comemos una carnita asada o algo así, nos ensuciamos. Aprendemos, no maduramos a utilizar la cuchara. Bueno, les confieso que he madurado un poquito con respecto a esos 30 años, ¿verdad? Pero el punto es que a lo largo del tiempo crecemos y nos olvidamos mirando hacia atrás. Ese fue el caso, mirando hacia atrás a mi pequeño y decir, ¿por qué no eres una persona normal? ¿Por qué no usas la cuchara y el tenedor como yo y tu mamá? Porque él es un pequeño y la naturaleza de él es ser sucio, ser desordenado. ¿Por qué? Porque él es una persona sucia, enferma. A lo que me refiero con sucia, enferma con la enfermedad espiritual del pecado por causa de su padre Adán y Eva. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de ese pasado, ¿verdad? Nos olvidamos de esa historia que a todos nosotros nos define. La idea principal del sermón es simple, la siguiente, hermano, hermana. Dios es el buscador de hombres. Dios es el buscador de hombres, no amables, y en el sentido que son inamables, para colocarlos en una comunidad, que tengan algo en común, que comparten algo en común, para que ellos o ellas puedan experimentar el amor de Dios, para consecuentemente amar al buscar a otros que son inamablemente sucios. Pero muchas veces con el tiempo nos creemos la gran cosa y yo no me voy a juntar con tales personas, o como diría el Chavo del Ocho, con aquella chusma. Porque yo ya soy limpio, yo ya soy ordenado. No, la realidad de que vivimos constantemente, si somos honestos, es que como cristianos vivimos en esta tensión y aún nos falta mucho por qué crecer, nos falta mucho que madurar. Aunque Dios nos mira en el estado final, perfectos, santos en Cristo, la realidad en el entonces, en el aquí y ahora, es que estamos en proceso de ser sanados de esta enfermedad del pecado cada día, cada año que pasa. Así que seamos buscadores de personas quienes traen a ellos al Salvador. Dios es el buscador de hombres no amables para colocarlos en una comunidad donde puedan experimentar su amor para luego amarlo a Él y buscar a otros que son inamablemente sucios como ellos lo eran. Esa es mi oración por esta comunidad de la iglesia de Stonebriar en español. Que seamos dicha comunidad. Esta mañana estaremos observando, interpretando y aplicando el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. La narrativa de Lucas que veremos esta mañana nos narra el
viaje, llegando a la destinación final, al destino final, que es Jerusalén. Jesús se encuentra con 3 hombres peculiares, que los 3 estaban en un desorden o en una suciedad inamable. Teníamos a un rico, joven, gobernante. Tenemos también a un pobre y ciego mendigo. Y un recolectador de impuestos a punto de arrepentirse. Eso nos dice la perícope de Lucas 18, versículos 18 al capítulo 19, 10. El Señor, sin duda alguna, conoció a muchas personas sucias, inamables en esta jornada de su viaje. Pero Lucas escoge específicamente a esos 3 individuos y contar su historia. Y estas 3 historias tienen algo que ver con el dinero, con las posesiones materiales y la influencia que esos dones materiales o dinero o esas posesiones tienen sobre la habilidad de una persona de entrar al reino de Dios. Esta mañana descubriremos el por qué el Hijo del Hombre vino a este cuchitril, a este mugrero, a esta suciedad del mundo que es el mundo en que vivimos, y cómo Él nos invita y nos está invitando a que seamos parte también de una misión sucia. Sucia porque involucra ser con personas sucias. Buscar a personas sucias, como nosotros antes lo haremos. Encontraremos en el texto bíblico 3 cosas esta mañana. Primero, Dios está en misión. Dios está en una misión. De Lucas 1 al 4. Segundo, las personas, la gente es la misión, son la misión. Tercero, la invitación a estar en misión con Dios, a participar con Él, en buscar a aquellos que están perdidos. Así que abra su Biblia conmigo, ya sea en un dispositivo electrónico o una copia impresa de las Escrituras, al capítulo 19 del Evangelio según Lucas, y estaremos comenzando a leer del versículo 1. Seamos buscadores de gente al traerlos al Salvador. ¿Por qué? Porque Dios está en misión. Dios está en misión. Mire conmigo ahí, al versículo 1 en delante. Y tenga esto en mente al leer estos versículos. Jesús, cuando Él hablaba, Él no hablaba solo por hablar. Él conectaba con las personas. Él no preguntaba preguntas sin propósito o decía cosas sin ninguna intencionalidad. Él penetraba aún hasta lo más profundo de los corazones y exponía la condición real de los corazones. Muchas veces sin que otros se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Pero algo muy clave es que Jesús nunca usó sus habilidades para humillar y denigrar a otros. Y mucho tenemos que aprender usted y yo de eso. Él usó la verdad como una cuchilla, como un objeto quirúrgico para cortar delicadamente, pero nunca como una daga para lastimar. Él interactuó con otros para educarlos y luego liberarlos. Él buscó a los pecadores no para condenarlos, sino para redimirlos. Y mucho tenemos que aprender usted y yo esta mañana de esto. Mire conmigo el versículo 1 ahí de Lucas capítulo 19. Estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente, pero sígame en la traducción que usted tenga disponible. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad, y había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Nuevamente vemos aquí la introducción en esta perícope del texto que leímos a este tercer individuo que Lucas ya introdujo, pero introduce a este tercer personaje, Zaqueo. A este individuo
Aquel, si recordarán, como cuando fue confrontado el joven rico de la perícope pasada o previa al texto, encontrarán que en lugar de responder a Jesús, de poder dejar sus posesiones a un lado y de poder entonces seguir a Jesús, ¿cómo Él responde? Y Él responde volteándose boca abajo, dando la media vuelta y se va. En la perícope previa también encontramos a este mendigo quien clama: ten misericordia de mí, Mesías, hijo de David. Y en esta tercera instancia encontramos ahora a este tercer individuo, Zaqueo. Zaqueo, quien es introducido aquí en el versículo 1 simplemente como un cobrador de impuestos. Pues no solamente cualquier cobrador de impuestos, pero jefe de cobrador de impuestos. Y lo que sucede aquí en el texto, encontramos que él era muy rico. Era muy rico. Y usted tiene que entender al leer este texto que esta riqueza de Zaqueo no se la había ganado por ser un buen trabajador o trabajar arduamente. No, esta ganancia había venido por ganancias ilícitas. Es decir, le había transeado a otros. Él, seguramente Zaqueo pensaba: el que no tranza no avanza. Él vivía este principio. Amén, alguien dice por ahí amén. No debe vivir bajo este principio, Pero ciertamente Zaqueo aplicaba este principio, y el joven rico estaba ciego por causa de su propia naturaleza de pecado, por su propia enfermedad del alma del pecado, y necesitaba un salvador. Pero cuando fue confrontado con su pecado de codicia, él rehusó arrepentirse o al menos preguntar o pedir por liberación. Por causa que él amaba su dinero, sus posesiones, más que a Dios, él dio una alianza tangible hacia el dominio del pecado o de la maldad o de las posesiones de este mundo antes que entrar al reino de Dios. En otras palabras, su amor por el dinero, por las posesiones materiales, hizo que la salvación fuera imposible para él. Luego, cuando Jesús escucha el clamor desesperado de dolor de un hombre que no tenía ni un peso, ni un dólar, ni un centavo en donde caerse, pero que reconoce y estaba consciente de su propia necesidad, tanto física como espiritual, él le pide al Mesías por la habilidad de ver. Y Jesús le restaura su visión física, pero no solamente eso, pero también le da una visión espiritual para ver por primera vez. Poco, Jesús encuentra a otro hombre rico de posesiones. Ahora tienen que entender que el clima de Jericó realmente hacía que este lugar fuera ideal para una casa de vacaciones, o para aquellos de realeza, quienes construían palacios enormes y que estaban completos de piscinas y jardines y casas de baño y todos los lujos que se puede imaginar. Esta ciudad se sentaba en uno de las rutas más transitadas de negocios, de comercio en el mundo antiguo, porque conectaba otras ciudades costeras al norte de Israel y de Egipto en el sur. Y cuando usted encuentra, interesantemente, grandes cantidades de dinero o posesiones materiales y un número grande de políticos, seguramente encontrará también un gran desembolsadero de impuestos. Eso no es algo nuevo, eso ha sucedido desde aquel entonces. Y este hombre en Jericó, por el nombre con Zaqueo, no era cualquier recolector de impuestos, sino era el principal.
Y parte de ello, lo que sucede entonces, en el texto encontramos que Jesús pasa por esta ciudad, entra por Jericó rumbo a Jerusalén. Y lo que él hace entonces, el versículo 3, él entra y continúa su peregrinaje. Y nos dice el versículo 3 que Zaqueo trató de ver a Jesús, pero no pudo. No pudo ver a Jesús porque, interesantemente, era chaparro, shorty, le decían shorty Zaqueo, ¿verdad? No de cariño, créame, no le decían de cariño, sino de despecho, ¿verdad? Porque la gente no lo tenía en gran estima. Porque no solamente le recolectaba los impuestos, pero también se clavaba ahí unos cuantos otros centavos, que eventualmente lo hizo a él rico. Y lo que sucede entonces aquí, encontramos que Jesús entra a esta ciudad de Jericó. Entra y se encuentra con este individuo. Ya había encontrado con otros dos individuos quienes rechazaron, ¿verdad?, este encuentro con él. Uno de ellos responde por fe, ¿verdad? Y el otro, encontraremos, Zaqueo, responde en fe. Y este hombre no solamente tenía poder inmenso o autoridad inmensa en esa ciudad, pero tenía también autoridad sobre la vida cotidiana de los habitantes de Jericó, porque todos tenían que pagar impuestos. Nadie se escapaba de eso. Y lo daba también directo acceso a los poderosos. Seguramente él había cenado con los dignitarios romanos que pasaban ahí por la ciudad y conocía a todas las celebridades, ¿verdad? Pero como recolectador de impuestos era un colaborador romano en contra de su propia gente, los judíos. Y evidentemente él usaba el poder de su oficina para extraer un poquito más de impuestos de lo debido. Y él se lo guardaba en el bolsillo. Y la gente lo odiaba por ello. Lo detestaba por quien era. Irónicamente, el nombre de Zaqueo en la forma griega del hebreo, del término hebreo, del nombre de Zaqueo, significa inocente. Pero créame, él era todo menos inocente. Él sabía lo que estaba haciendo. Mire conmigo el versículo 3, lo que él hace. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Sigue conmigo el versículo 4. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Lo más probable es que la multitud que seguía a Jesús eran miles para este tiempo. Así que la conmoción, la chusma era grande. La gente era grande, era considerable. Y Lucas declara aquí que Zaqueo era quien quería mirar a Jesús, implicando que él había escuchado rumores. Tenía curiosidad, quería más información. Pero interesantemente, él no se acerca a Jesús usando su influencia. Él podía haber contactado a Jesús como un dignitario, como un político. Él tenía las palancas, tenía los contactos necesarios para hacerlo. Ciertamente uno de los hombres más importantes de la ciudad, pudiera haber tratado de arreglar una cita con Jesús. Pero el texto nos indica lo contrario, que él, Zaqueo, trató de mirar a Jesús. Vamos a verlo al pasar. Y por causa de su estatura física pequeña y el tamaño grande de la muchedumbre, de la gente, él corrió hacia adelante y se subió a uno de estos árboles que estaban delineando esta ruta. Y créame, este acto de fe no pasó por desapercibido. Mire, para ponerlo en perspectiva, esto es como si el alcalde de Las Vegas, sabe el lugar de Las Vegas, ¿verdad? La ciudad del pecado, dicen por ahí. Es como si el alcalde de Las Vegas se subiera a un árbol por la ruta donde pasara esta figura religiosa, Jesús, estuviera ahí.
Esto ilustra la completa desecho de dignidad, podríamos decir, de Zaqueo, solo por el hecho de saber un poco más de Jesús. Y aunque él era el recolectador de impuestos importante, él no estaba avergonzado de hacer algo inconvencional, de subirse a un árbol para poder ver al Salvador. Es por eso que debemos ser buscadores de personas, traerlas al Salvador. Y eso nos lleva al segundo punto. Dios está en misión. Y las personas son la misión de Dios. Las personas son la misión de Dios. Mientras Zaqueo tomó la iniciativa de aprender más sobre Jesús, él no inició contacto. Se subió al árbol, pero él no, Jesús, acá. El texto no nos indica eso. Jesús fue quien hizo el llamado por nombre y luego declaró: me es necesario ir a tu casa. Mire conmigo el verso 5, para que vea que no le estoy contando. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida. Debo hospedarme hoy en tu casa. En la cultura del oeste, donde todos nosotros hemos crecido y hemos sido creados, es mala costumbre o es un mal modo de actuar, falta de educación, el invitarse uno mismo a la casa de alguien más, ¿verdad? Y seguramente le ha tocado eso, donde que lo ponen en esa posición y dice: sí, ven a la casa. Pero desearía en su mente decir: yo no te invité. Bueno, eso es parte de nuestra cultura del oeste. En la cultura del oriente es todo lo contrario, es boca arriba. En la cultura del oriente, que alguien se invitara a venir a tu casa es una honra. Es un privilegio proveer no solamente comida, pero un techo, protección y algo de comodidad a los peregrinos que están viajando, especialmente a personas de un rango social alto. Mire, todos en Jericó esperaban poder ser anfitriones del Mesías, que se quedara el Mesías en su casa. Pero sorprendentemente, él le da la noción, le da el privilegio, la distinción al pecador más inamable de toda la ciudad de Jericó, Zaqueo. Zaqueo responde inmediatamente a la invitación que Jesús se hace de recibirlo como su anfitrión, como su huésped. Literalmente el texto dice: con regocijo. Mire conmigo el versículo 6. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Otro versículo 7. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba: fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Nuevamente, para poner esto en perspectiva, en nuestro contexto, es como si Jesús, al entrar a la casa de Zaqueo, es como si invitara a sí mismo a la casa del Chapo Guzmán. Nosotros, quizás muchos de nosotros o entre nosotros, otros cristianos: Jesús a la casa del Chapo, ese pecador, ese narcotraficante. Mire, Zaqueo era increíblemente rico. El decir que era rico es una falta de descripción por lo que él era. Y lo mismo es llamarlo pecador. Pero estos eventos hubieran causado shock, ¿verdad? Chismes que pondría en shock a todos los ciudadanos de Jericó. Zaqueo solamente esperaba ver un poco al Salvador, no necesariamente que fuera a su casa. Pero lo que vemos de esto, ¿verdad?, es que Zaqueo realmente no tenía muchos amigos. Sus relaciones eran transaccionales. ¿A qué me refiero con ello? En otras palabras, ¿qué es lo que tú puedes hacer por mí? Yo hago por ti. O si tú me rascas la espalda, yo te rasco a ti la espalda.
Este era el tipo de relaciones que Zaqueo tenía como el recolector de impuestos principalmente. Él se había subido a la escalera del éxito y en cada paso de éxito que daba, él dejaba a prójimos, a familiares, amigos traicionados por el camino, quienes al final del día se sentían avergonzados de quien Zaqueo se había convertido. Zaqueo era lo peor de lo peor y era universalmente odiado por todos aquellos de la ciudad de Jericó y especialmente aquellos a quienes les había robado, que probablemente eran todos o la mayoría. Pero las personas son la misión. Y el texto nos reta a que seamos buscadores de personas para traerlos al Salvador, no enfocarnos en quiénes son o su condición espiritual. Y eso nos lleva al tercer y último punto, la invitación a estar en misión con Dios. Jesús aparentemente entró a la casa de Zaqueo. Aunque la narrativa de Lucas parece algo vaga en el texto explícito, pero vemos que los testigos hablaron de Jesús diciendo, en el sentido pasado, diciendo: ¿tú vas a ir a esta casa? Sugiriendo que él se quedó ahí. Y lo más probable, hay evidencia suficiente en el texto para decir, entre el versículo 6 al 7 hay algo de tiempo que Lucas simplemente resume en su narrativa. Nos lleva al versículo 8. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. En algún punto de la comida o de la cena, quizás después de haber escuchado la enseñanza de Jesús o después de haber visto la respuesta de otros de sus anfitriones, Zaqueo se para de su posición de reclinación para hacer un anuncio importante. Y se para más alto que nunca jamás en su vida, porque el pecador, el peor pecador inamable de la ciudad de Jericó, se arrepiente y promete dar la mitad de todo lo que él posee a los pobres, que es una gran cantidad de dinero, pero también jura repagar a cualquiera, restituir a cualquiera que ha defraudado 4 veces más de lo que él ha tomado. Seguramente bocas se abrieron. Ya que sus crímenes eran financieros, probablemente lo más seguro es que tenía registros detallados de cada pecado, de cada robo que había hecho. Y sin titubear, el recolectador de impuestos notorio promete hacer las cosas bien, restituir las cosas bien. Y debidamente la salvación había entrado y cambiado en una manera radical del recolectador de impuestos. Él informa al Salvador ahora su intención de restituir a los pobres a quienes había robado. Zaqueo, quien antes estaba controlado por el amor al dinero, por el amor por las posesiones, ahora es controlado por el amor a Dios. Y quizás al principio esto suena como Zaqueo estuviera vanagloriándose o haciendo actos de filantropía y confiando en sí mismo para su salvación. Y ese no es el punto de la narrativa. Él simplemente está diciendo que en su nueva vida en Cristo le ha dado el deseo de restituir por el pasado. Que su gratitud a Dios por la salvación que le ha dado, ahora quiere utilizar su dinero, sus bienes para la gloria de Dios y para la bendición de su prójimo. Es por eso que Jesús responde en el versículo 9: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar
y a salvar los que están perdidos. En la respuesta de Jesús declara que la salvación había venido a la casa de Zaqueo. Este pecador arrepentido no solamente renunció a su ciudadanía del dominio de las tinieblas, tanto literal como figurativamente. Él hizo lo que el joven rico no quiso hacer previamente. Su corazón, su vida mostró una evidencia externa del cambio interno que había sucedido al encontrarse con Jesús. Su corazón lamentaba haber robado el dinero y él ahora hacía todo lo que estaba en su facultad, en su poder, para revertir la mala fortuna que había causado él. Y esto es exactamente lo que promete hacer. Jesús vuelve a recordarle a la gente su propósito, su misión. Que Él vino a buscar y a salvar los que están perdidos. Hermana, hermana, esa misma invitación nos extiende Él, Señor, a nosotros. Nos invita a estar en misión con Él. Muchas veces leemos esta historia, la hemos leído y pasamos muy rápido. Pero quiero que pasemos por esta historia ahora de una manera más detenida. Y quiero yo releerle esta historia como lo hice a mi hijo. ¿Cómo está eso, pastor? Bueno, está este pequeño libro que me recomendaron aquí en la librería de Visión para Vivir. Y se los quiero leer un pedacito de ellos. Es un corto, es un libro de niños. Entonces voy a tratar de poder leerlos. Cuando usted lo abre, la historia de Zaqueo y Jesús, ¿verdad? Nos cuenta primero el lado de la historia de Zaqueo. Entonces se los voy a leer. Y eso, mi oración es que esto le ayude a entender más lo que Jesús está tratando de enseñarnos en este texto. Hola, soy el Shorty Zaqueo. Las multitudes saben mi nombre. Mi trabajo es recaudar impuestos. Lo hago como un juego. Los romanos se hacen ricos y Zaqueo también. Pero últimamente he oído hablar acerca de Jesús. Dicen que Él es el Hijo de Dios. ¿Podría ser realmente cierto? Afirman que sanó a un mendigo, ciego o dos, que hizo miles de panes de la nada, de pocos. Me gusta lo que he escuchado sobre Jesús. Él viene. Es Jesús. Los gritos llegan a mis oídos. Está pasando por Jericó. Denle 3 aplausos, denle 3 porras. Corro hacia el camino en caso de que se aparezca. Creo que me gustaría ver a Jesús. La ciudad se ha reunido. Las multitudes se alinean en la calle. Mi dinero no me puede comprar un buen asiento de primera fila. Desearía ser más alto para ver a Jesús. Solo veo sus pies. Pobrecito. Pero debo encontrar una manera de ver a Jesús. Yo salto, empujo, pero aún así no puedo verlo. Mientras tanto, miro las ramas que me miran hacia abajo y pienso, eso es. Así que subo al árbol de sicómoro y espero desde ahí hasta poder ver a Jesús. Lo veo, ese es Jesús y viene hacia mí. Entonces escucho a mi Señor decir, Zaqueo, baja, soy tu invitado para hoy. Y yo bajo para poder conocer a Jesús. Un hombre en la multitud grita, no puede ser su invitado. Se ha llevado todos nuestros impuestos y se ha robado el resto de nuestro dinero. Entonces, ¿por qué este pecador Zaqueo debe ser bendecido? Ellos tienen razón, están en lo correcto. Yo no puedo mirar a Jesús.
yo pido su perdón. Y yo resolveré el mal que he hecho. Tomaré la mitad de mi dinero y se lo daré a los pobres. Y por cada uno que yo he transeado o hecho trampa, pagaré 4 veces más. Ahora todo lo que quiero he encontrado. Nunca me olvidaré lo que aprendí ese día. Estoy agradecido por Jesús, quien me muestra el camino, quien me amaba como a los no amables, yo. Ahora yo quiero hacer lo mismo, buscar a los que están perdidos. Espere, ¿pensó que la historia se había terminado? No. Eche otro vistazo. Cierre este libro y dele vuelta, flip, para poder seguir la historia. Y si le da vuelta al libro, se encontrará ahora la historia revertida. Jesús y Zaqueo. Ya no Zaqueo y Jesús. Ese es el lado de la historia de Jesús. Yo soy Jesús de Nazaret, el unigénito Hijo de Dios. Yo viví en la tierra hasta que se cumplió mi misión. Yo vine por las personas, por todas las personas. Y Zaqueo era una de ellas. Dios me envió para aquellos que están perdidos. Mientras viajaba por el oeste, mis discípulos y yo nos paramos en Jericó. No solamente pasando, nos detuvimos en Jericó. Y sabía que todos se preguntaban, ¿por qué? Pero nadie me preguntó. Y ¿por qué? Porque yo estaba buscando los que estaban perdidos. Pronto se corrió la voz, el Mesías está aquí. Y yo sonreí y dije, la salvación está cerca. Pero los fariseos fruncieron el ceño. Mi misión era clara. Yo había sido enviado a buscar a los perdidos. Vi a un hombre que estaba trepado en un árbol. Sus piernas eran tan cortas que no podían verme, pero yo conocía el corazón de él y cómo él deseaba ser libre. Zaqueo, el que estaba perdido. Nos movimos por en medio de la multitud y me paré entonces en la calle. Yo dije, ¿por qué se detienen? Ellos se preguntaban, ¿por qué se detiene? Debe de ser el calor, alguien dijo. Yo contesté, no, hay alguien que debo conocer. Hay alguien que yo he venido aquí a conocer. Zaqueo, aquel que está perdido. Yo miré a mis discípulos confundidos. Ellos miraban alrededor de mí y miraban de regreso a mí. Yo me sonreí y miré hacia arriba en el árbol sicómoro. Encontré por fin al que estaba perdido. Esta es la historia de Zaqueo. Zaqueo, yo le dije, baja, yo soy tu invitado en tu casa hoy. Sé mi huésped. Él se bajó y al caminar hacia atrás, él dijo, ¿tú vendrás a mi casa? ¿Te pudiese pedir que te quedes conmigo? ¿Que te quedes con el perdido? No es justo, gritaba la multitud. Él es el peor de la tierra. Él es rico, tan rico, y su palacio es tan grande. Él nos transea a todos, nos hace trampa a todos. Tú no entiendes. Zaqueo estaba solo y perdido. Yo les dije, Zaqueo merece un nuevo comienzo. Yo sé lo que este hombre necesita para un cambio verdadero de corazón. Amarlo a él tal como es y amar a Dios como a sí mismo. Eso es lo que vine a hacer yo, a buscar y a salvar todos los perdidos. El hombre cumplió su promesa de pagar a los pobres lo que él se había robado, y el reino de Dios creció un ciudadano más, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Al terminar
Quizás usted tenga comunión con Dios a través de Jesús. Y si es así, usted tiene que comenzar a hacer lo que Dios hace. ¿Y qué es esto? Bueno, Él busca a los perdidos. La pregunta es, ¿se unirá usted? ¿Me uniré yo a su misión? La iglesia, como iglesia, nos hemos unido a Él en misión al abrir nuestras casas, de comenzar estos grupos de crecimiento para buscar a los perdidos. ¿Se unirá usted? ¿Considerará usted prepararse a dirigir un grupo de crecimiento? Claro, usted puede buscar al perdido individualmente, pero usted no puede obedecer el mandamiento de unos a otros sin comunidad. Hay 3 distintas personalidades que Jesús encontró al final de esta historia de Jericó. Y vemos que la última de ellas, Zaqueo, respondió al Mesías en fe. Y lo que era imposible para las personas es posible para Dios. Este fue el principio que Zaqueo experimentó. Aún a pesar de la gran multitud de dinero, de posesiones y poder que tenía Zaqueo comparó todo eso con el reino de Dios y llevó a una decisión fácil. Él decidió echar todo eso a un lado por convertirse en seguidor de Jesús. Para terminar, Dios es el buscador de los hombres y mujeres inamables para ponerlos en una comunidad donde ellos puedan experimentar el amor de Dios y así amarlos a ellos. Es por eso que Dios está bajo misión. Toda la gente es su misión. Y Él invita a usted y a mí a estar con Él, a unirse a esta misión. Mire, la comunidad es sucia. No hay ninguna manera de poder vivir en comunidad, porque vivimos con personas sucias dentro de un mundo sucio. Pero sin importar la vida, la aplicación de ello, seamos buscadores de personas que son inamablemente sucias. Quizás si usted no tiene a Jesús en esta mañana, el primer paso es que usted confíe en Jesús como Salvador. Deje todo a un lado y ponga su confianza en Jesús. Si usted no tiene a Jesús, mire, hay algo que está perdido. Pero una vez que usted reciba el regalo gratuito de la vida eterna y usted reciba el perdón de Dios, hay mucho más. Y estas 3 escenas de Lucas 18 y 19 nos ilustran 3 lecciones importantes. Primero, cuando no sabes lo que quieres, pero sabes que te falta algo, deja que Dios te eduque. Deja que Dios te enseñe. Mire, el joven rico no estaba dispuesto a ser educado por el Salvador. Él había hecho ya su mente, su conciencia, y él no iba a dejar sus posesiones por seguir al llamado de Jesús. Él no estaba abierto para más información. Y usted se puede encontrar también mal educado por información que se le ha dado a usted por un mal recurso. Deja que Dios le eduque. Quizás usted descubra que usted ha creído en algo que realmente no es la voluntad del Padre y usted ha puesto su corazón y su sueño no ha sido realizado. Pero mientras pase el tiempo, usted no sabrá realmente lo que es. Usted solamente sabe que algo le falta, que algo está perdido. Deje que Él se lo revele a usted esta mañana. Deje que Él lo ponga sobre usted. Deje que Él le demuestre su plan. Segundo, cuando no sabe lo que necesita, pero no sabe cambiar, cuando sabe lo que necesita, pero no puede cambiar su situación, deje que Dios le libere. Deje que Dios le libere. Él es bueno para esto. Él puede hacer esto. Quizás tenga usted una adicción por mucho tiempo que no ha podido romper. Deje que Él le libere. Quizás usted tenga una herida emocional. Deje que Él lo libere. Muchas veces no estamos abiertos inmediatamente. A través del tiempo Él va a sanar. Y sí, va a doler como todo, pero deje que Él le sane. Deje que Él le libere. Confíe en Él para sacarlo de la esclavitud a la luz de un nuevo comienzo, como lo hizo con Mateo.
Finalmente, cuando no puedes entender lo que está pasando, pero te das cuenta que está fuera de tu control, deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea Dios. Quizás suceda en su matrimonio, entre su pareja. Quizás suceda en una relación en su trabajo. Quizás entre usted y un amigo muy cercano. O quizás entre usted y uno de sus hijos. Quizás entre usted y su pastor. Mire, Dios tiene un plan sobre eso que trasciende nuestros deseos. Su plan es más grande que el suyo. Únase a Él en misión.